fechas porque esta norma ha generado varios cambios de manera constante. Entonces, por eso no quiero darles una información errónea. Normalmente, no sé si ustedes en algún momento escucharon, cuando inició el proceso de vacunación, que se generaron unas reacciones no de la vacuna, sino fueron eventos que se asociaron, eran personas o chicas que tenían unos antecedentes, que venían asociados a otros eventos, ¿sí? A otro caso diferente a la vacuna, y la vacuna empezaron no siguieron en su proceso de vacunación o adherencia de vacunación. Entonces, antes las personas en los colegios, las personas no, las niñas en los colegios, cada colegio llevaba su jornada de vacunación y todas lograban ese esquema de vacunación. A través de ese evento, se llama evento no asociado a la vacuna, generó que esa vacunación disminuyera. Cuando esa vacunación disminuyó, a esta época el virus del papiloma humano aumentó. ¿Por qué aumentó? Por el desconocimiento, por el miedo de los papás en generar esa vacuna. Antes la vacuna solo se la ponían a las niñas. Actualmente, al ver, ya vamos a hablar del tercer cáncer, que es el cáncer que también a los hombres les da el virus del papiloma humano, la afectación también, pues se creó la vacunación de manera preventiva, porque usted sabe que quien transmite esto es el hombre, de manera preventiva la vacunación. Ay, Karine, yo ya no tengo esa edad, yo quiero vacunarme. ¿Yo lo puedo hacer? Sí, lo pueden hacer. Pueden acercarse a Profamilia para poder adquirir este tipo de vacunación para prevención del cáncer del cuello uterino. Nos dicen que pues otro de los cáncer, los factores de riesgo que han desarrollado estas lesiones permanentes del cáncer del cuello uterino, pues nos hablan también del fumar, de dietas inadecuadas, de defensas bajas, de inicios tempranos de relaciones sexuales y múltiples gestaciones. Acá me voy a regresar un momento a donde dice inicio de relaciones tempranas. Por eso en Colombia la vacunación se intentó de poner en una edad temprana, ¿sí? Entre los niños de tercero, de cuarto y quinto, que no han empezado esa vida de relación temprana para atenuar. Recuerden que yo les hablaba de que yo iba a estarles mencionando esa palabra. Y atenuar es parar ese tipo de enfermedades. La vacunación venían poniéndose en 2 dosis. Ustedes saben que dentro de los procesos administrativos de este sistema, esta vacunación tuvo un cambio por presupuestos, por dinámicas, y ya se pone una sola. Las personas o los niños que tienen 2 vacunas, o mujeres, porque también lo pueden tener las mujeres, se pueden tener 2 vacunas, 2 dosis, cuando la persona tiene bajas defensas, cuando su sistema no está regulado de una forma. Tenemos a Mari Mojica, ¿es nueva? Acabo de ingresar, no la había visto. Bueno, que no había visto el nombre, por eso se me hizo raro. Se me fue lo que les estaba hablando. Bueno, las personas que tienen un sistema inmunológico diferente o está disminuido, se aprobaron 2 procesos, 2 vacunas. Sin embargo, desde mi conocimiento y como sugerencia que se le hizo al ministerio, en Colombia las vacunas se manejan por una dosificación. Entonces, abrí la cuatrivalente, la nonavalente, ¿sí? En Colombia se está pagando la cuatrivalente que aplicaba a unos. Ok, sí, sí, qué pena, porque no sé, fue que ingresó en el momento y me equivoqué. Que maneja unos serotipos, no todos los serotipos que producen cáncer. La última, estoy hablando de hace un año, se le hizo al ministerio una sugerencia de que se comprara la vacuna nonavalente y se le hizo una exigencia también al ministerio, de manera muy respetuosa, desde la orientación, y era que se retomaran las 2 dosis para mejor control de las personas. Entonces, esto pues lo menciono porque son una de las características de los cánceres que son causados a través de este tema específico. Siguiente, por favor. Listo. Entonces,
vamos a hablar de lo que es el cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama es el que nosotros normalmente hemos... bueno, perdóneme, regresemos un momento, a mí se me olvidó decirle en la anterior. Exámenes de control se hacen a través de exámenes por citologías, por exámenes rigurosos o por síntomas visuales, aunque para las mujeres es muy difícil identificar ese tipo de, de cáncer de cuello uterino, pero con la citología se puede lograr. Por eso es importante desde la manera de salud pública, las acciones que se han venido desarrollando preventivas, es la realización de la citología. Volvemos al cuello, al cáncer de mama. Entonces, los signos y síntomas, Marcela, dale Marcela, y ya seguimos con este. Ujú. Buenas noches para todos. Tengo entendido que también cuando el periodo es irregular y abundante, entonces eso también es un signo como de alarma. Sí, señora, gracias Marcela por el complemento. Sí, es correcto. Eh, sí, sí, es un signo de alarma. Dentro de los signos y síntomas del cáncer de mama, pues incluimos la presencia de masas, y eso es lo que siempre, pues, desde manera preventiva y desde la parte educativa o desde salud pública, lo que se busca, y vuelvo a mi primer mensaje que yo les decía, y es aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que nos dice cuando hay algo que está normal o anormal. Entonces, empezarnos a tocar, empezarnos a identificar, a reconocer, a verificar si tenemos aquellas masas que nos produzcan alguna afectación, endurecimientos, hinchazones en la parte mamaria, que si vemos enrojecimientos, que si vemos el pezón diferente. Ay, es que, Karine, a mí me está saliendo leche por el pezón. ¿Será normal que salga leche cuando yo ya fui mamá hace muchísimos tiempo, después de un determinado tiempo, después de 18 años será normal, después de 9 años será normal? Esos son tipos de alarma. Esto tampoco quiere decir que, por ejemplo, cuando hay mujeres que se oprimen y les sale un poquito, eso tampoco, eso no es ni siquiera un poquito, eso es lo que le llaman en el embarazo el famoso calostro. Hay algunas mujeres que lo producen, pero hay que tener en control y hay que generar esas alarmas y estarle mencionando al médico tratante hasta qué momento es normal, ¿sí? Pero es volverle, si les digo, a escuchar nuestro cuerpo. Cuando nosotros nunca lo hemos hecho, nunca se ha producido esa salida de líquido, si yo lo hago ahorita, ¿será que pasa algo? Hundimiento de los pezones o cambio en su posición. Entonces yo me acosté boca arriba y el pezón nunca se me había hundido y en los 3 últimos, no sé, en el último año el pezón se hunde o estoy del lado o sea, ese tipo de posiciones, hay un hundimiento, pues son canales o acciones de alarma. La salida de secreción ya la nombré. Cualquier cambio de tamaño, es verdad que que los dos senos no son iguales, pero también tenemos que empezar a reconocer hasta cuándo es normal. Que tengo un dolor en la mama, en la axila, que hay una inflamación por debajo de la axila, son los signos de alarma que tenemos que empezar a identificar. Si ustedes han identificado alguno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a su médico tratante de IPS, no esperar hasta que la vecina nos diga, ¿sí? Que vamos a ponernos, hagámonos un masaje porque esa masita desaparece aplicándonos, no sé, agua todas las mañanas. Entonces, antes de generar un tratamiento, y esto como fisioterapeuta lo digo, cuando por ejemplo llega una persona luxada y me dice, me duele el brazo, me lo soba, yo lo primero que le digo es, primero necesito ver una radiografía, porque si el hueso está partido y yo sobo, lo que hago es dañarlo. Entonces, eso es lo primero que yo le estoy diciendo. No está malo de que se tomen una bebida, de que en ayunas apliquen la saliva, que apliquen agua. No es malo. Malo es no saber qué tenemos. Entonces, por eso es importante ir a nuestro médico tratante para que nos haga la IPS. En nuestra IPS para que el médico nos haga los exámenes pertinentes.
¿Cómo nosotros identificamos el cáncer? Pues con el autoexamen de mama, con exámenes clínicos, con mamografías. No a todo el mundo le envían mamografía, a partir de determinada edad pues ya empiezan a enviarle la mamografía, pero pues si yo tengo un signo de alarma, el médico del IPS está en la obligación de mandármelo. Karine, es que yo fui con el médico y el médico lo vio muy normal. Acostumbrémonos no a quedarnos con la primera observación o el primer diagnóstico del médico. Siguiente. Listo. Seguimos con el cáncer de próstata. Entonces, esta es otra de los cánceres que, pues, aunque no nos compete en el grupo, porque estamos varias mujeres, sin embargo, sí nos compete como ciudadanos y es reconocer esos signos de alarma, porque en casa o en nuestro barrio podemos tener una persona que podemos apoyar y poderlos orientar. Los factores de riesgo, pues es el alto consumo de carnes rojas, productos lácteos, el sedentarismo, el peso inadecuado, el consumo de alcohol, la exposición a contaminantes químicos. ¿Cuáles son los signos de alarma? Aquí cuando yo digo cuáles son los signos de alarma, no siempre se generan signos y alarmas. Esta es una característica, un cáncer que es muy silencioso y cuando aparece quizás los signos y las alarmas, ya la persona está generando ese diagnóstico o ese cáncer. Entonces, en ese cáncer, en ese aparición, eh, ¿qué vemos o qué le ocurre a la persona? Pues tiene dificultad para orinar, sangrado en la orina o en el semen, dolor al eyacular, al orinar. ¿Y aquí qué podemos hacer para poder identificar o diagnosticar? Hacerse el examen de antígenos de próstata, el tacto rectal, ¿sí? Que se hace a hombres desde los 49, aunque el ministerio nos habla de los 50, de los 49. Pero es que yo siempre me hago el de antígenos. No, siempre es necesario ir los dos articulados de manera preventiva. Siguiente, por favor. Listo. Infecciones de transmisión sexual. Bueno, aquí vamos a escuchar. Si quieres, regrésate un momento al anterior para que no veamos esta. Listo, vamos a escucharlos. Yo quiero saber qué enfermedades de transmisión sexual ustedes han escuchado, o si de pronto han tenido el conocimiento de síntomas diagnósticos, que conozcan, hayan escuchado. Sí, mire, transmisión sexual, comportamiento así, sí, desde la experiencia que ustedes tienen dentro del proceso. Entonces vamos a hablar darle la palabra a Marcela. Profe, buenas noches. Pues he tenido personas cercanas que por temas de el virus de papiloma humano les dio el cáncer de cuello uterino, entonces le tuvieron que pues hacer todo el tema del procedimiento y pues eso obviamente es bastante duro para una mujer joven porque obviamente se altera mucho las hormonas. Entonces, pues eso cambia totalmente la vida. Y pues, aparte de eso, el tema también de la próstata, porque pues los hombres le temen mucho ir a hacerse ese examen y desafortunadamente, pues también he tenido personas mayores que han fallecido por eso. Gracias, profe. Gracias, Marcela. Sí, es una realidad que es lo que
Nos preocupa en muchas personas que cuando de pronto este tipo de enfermedades no toca la puerta, creemos que no existe. Paola Torres nos dice el SIDA y el papiloma humano. Hay una gran diferencia entre el virus, ay, perdóname, me quedé en el virus. Hay una diferencia entre el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. El VIH, hay personas que pueden durar mucho tiempo con el VIH, o sea, son portadores. Porque pueden durar mucho tiempo. Esto no es porque fueron de buenas o porque nunca se hicieron un diagnóstico. No, esto se hace a través de unos medicamentos que ha venido mejorando la ciencia y son los antivirales. Entonces, los antivirales lo que hacen es bajar esa carga para que esa persona no pueda transmitirle el virus de inmunodeficiencia humana a otra persona. Entonces, por eso se crean los antivirales. Hay personas que al convivir con una persona que tiene BPH, que se llaman serodiscordantes, pueden durar mucho tiempo como pareja, ¿sí? Que nunca su pareja, cero discordante es que una persona tiene VIH y la otra no tiene. Entonces pueden durar mucho tiempo sin el contagio, pero esto depende también de la responsabilidad y de la herencia del tratamiento de la persona que es portadora. ¿Qué es importante? Tener ese reconocimiento a tiempo, ¿m? Y acudir a su médico para no llegar al SIDA. ¿Qué es el SIDA? Pues es la parte ya final de esta enfermedad, que ya cuando aparece el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que ya es el SIDA, que es cuando empieza a tener o atacar diferentes afectaciones en el cuerpo, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, cuando la TBC, la tuberculosis o enfermedades aparecen y se enmarcan muy fuertes en esta persona. Las personas no mueren de SIDA, ellos mueren es de la enfermedad base que se ha venido complicando porque sus defensas o esas sustancias que pueden combatir no están funcionando de la misma forma. El papiloma humano, pues el que ya lo habíamos explicado. Listo. Alguien más que tenga el micrófono, que pueda utilizar el micrófono que nos pueda dar de pronto otro ejemplo, cómo lo vieron, porque es diferente cuando uno lo menciona, cuando dice, oye, sabe que sí, yo conocí una persona que tuvo esto, como nos lo decía Marcela, ¿sí? El sangrado era abundante, el manejo depresivo era terrible. ¿Cómo lo vieron o cómo lo han conocido ustedes de este tipo de enfermedades, de infecciones? ¿Nadie más? Todos estamos hoy muy callados. Listo, perfecto. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. Ah, no, mentiras. Antes de que pasemos a la infección, no lo habíamos leído. Regresemos acá. Listo. ¿Alguno que me ayude con la lectura de las infecciones de transmisión sexual, por favor? Dale, Marcela. Gracias. La ITS, es así, las ITS, como la sífilis, gonorrea, clamidia, tricomona, hepatitis B, herpes papiloma y VIH, entre otras, son causadas por microorganismos que entran al cuerpo generalmente durante el contacto sexual no protegido, incluidas las relaciones sexuales preventivas a vagina, ano o boca. Algunas también se pueden transmitir por la transfusión de sangre contaminada o en el uso de agujas, jeringas u otros instrumentos cortos punzantes. En algunos casos, la madre puede transmitir la infección a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. La ITS
incluyendo el VIH, afecta tanto a mujeres como a hombres de cualquier edad, condición que se exponga a estas infecciones. Qué pena, pero es que estoy leyendo desde el celular. Tranquila, no, Marcela, muchas gracias. Marcela me hizo acá Profe, acordar cuando hizo la lectura, señora. profe, esto se propagó más el VIH fue en la época en que empezaron a utilizar mucho la heroína, ¿no? Como en los años 80 o 90. Ahí va Marcela a esa observación y se acuerdan que entre uno de los determinantes sociales de mayor riesgo nos hablaba a nosotros de las poblaciones LGBTI. Dentro de esa población, uno de los altos riesgos que se tienen es este tipo de enfermedades de transmisión sexual y por eso para salud pública, que fue la clase pasada, es una de esa manera o esa población de mayor importancia. Pero también todo aquello que se nos genera por el consumo de sustancias psicoactivas, como la heroína, que se hace a través de las agujas. Entonces, dentro del manejo del consumo, la persona se inhibe, no es consciente cómo se hacen los consumos o lo hacen más fácil, son menos conscientes y producen este tipo de préstamo de herramientas que nos generan bastantes alertas para prevención por contagios. Liliana. Mira, buenas noches. Tengo una pregunta frente digamos, a los estudiantes. Yo manejo estudiantes. ¿Qué se hace con los estudiantes que presentan VIH? O sea, ¿se hace seguimiento médico? ¿O qué protección se puede manejar con esos estudiantes? Si no lo tengo claro. Y lo otro es, bueno, no sé qué dice estudiante que ella tenía unas verrugas que llegaban hasta su ombligo. Ella tuvo un aborto, pero lo practicó ella misma con un tenedor, ¿sí? Entonces, le salieron muchas cosas, la niña no se dejaba ver, bueno, me alcanzó a mostrar a mí, yo la remito al sistema de salud, la niña se niega a ir al sistema de salud, pero finalmente después su mamá la lleva y la retira del colegio. Entonces, digamos, en ese sentido, uno pierde como esa línea de atención. ¿Qué se debe hacer en este caso? Gracias. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando una persona tiene su riesgo de haber sido contagiado del virus del VPH, del VIH, lo primero que tiene que hacer es acercarse a urgencia, ¿sí? Si yo como mujer tuve relaciones con un hombre desconocido, ¿sí? Que me genera un riesgo, puede ser una persona que yo no conozco sus antecedentes, ¿sí? Que no tengo mucho dominio entre el tema, lo que yo tengo que hacer es acercarme dentro de las 72 horas primero a urgencias de la EPS. Inmediatamente ellos me envían un proceso de antivirales, ¿sí? Que los antivirales son los medicamentos que toman las personas con VIH como retrovirales. Entonces ellos les dan dos dosificaciones, dos pastillas, que no recuerdo ahorita el nombre, y deben tomárselos por un determinado tiempo. El esquema o la ruta son 30 días, con cada 15 días una prueba de VIH. Si dentro de ese esquema al primer día no me salió la prueba positiva. A los 15 días, a pesar de que yo tuve el consumo de los antivirales y me parece positiva, yo ya estoy contagiada, entro a un programa que se llama programa PrEP. ¿Este PrEP pueden entrar ustedes como mujeres? Sí. El PrEP es ya antes también de manera preventiva. Ay, es que yo tengo mi pareja, mi esposo, llevamos 20 años de casados, pero él todos los fines de semana sale a tomar, a través de tomar pues está con muchas mujeres y yo no quiero contagiarme de ninguna enfermedad, menos del virus, menos del VIH. Yo me acerco a mi IPS, saco cita por medicina general, que estoy dando dos ejemplos. Una estoy contagiada y otra lo puedo hacer de manera preventiva. Pido mi cita por medicina general de su EPS tiene que mandarle un programa PrEP. En el programa PrEP le hacen unos exámenes preventivos donde verifican si la persona tiene VIH, si no tiene VIH, mira cómo está su riñón, cómo está todo su cuerpo en funcionamiento. Pasa a psicología empieza a tener su tratamiento, pasa por enfermería, donde le dan su capacitación,
porque es un cambio que va a ocurrir en el procedimiento y nuevamente el infectólogo lo ve y le verifica. Ustedes van a decir, pero ¿por qué tanto procedimiento? Pues es un protocolo que ya está establecido. Entra al médico tratante, el infectólogo dependiendo de los resultados, viendo si su riñón está en buen estado, le manda el pre. Para una persona, el pre, para una persona que quiere hacerlo de manera preventiva. Yo llevo 20 años con mi esposo y quiero cuidarme porque no quiero serme contagiada. O le mandan los medicamentos si la persona tiene VIH para que la carga disminuya. Hay personas, yo conozco personas dentro de los procesos de movilización que llevan conviviendo con el VIH más de 20 años y no son, o sea, no lo transmiten porque son muy juiciosos con la adherencia del tratamiento. Asimismo, también conocí un chico en una práctica de 18 años que se acaba de enterar, no, se enteró al año, un año anterior que tenía el VIH, nunca se hizo el tratamiento, empezó a consumir, empezó a tomar, al año posterior lo hospitalizaron ya por comportamientos no de VIH, sino de SIDA. En el caso de la menor, que usted me está mencionando, hay unas rutas que se pueden activar en las localidades y es con comisaría de familia o con ICBF. Esos son los entes, ¿por qué con comisaría? Porque cuando una mujer, una mamá o un papá omite información, pues aquí ya hay un problema que se tiene que vincular a los comisarios de familia para que se hagan las acciones preventivas. Como tú no me contaste si la persona es menor de edad, supongo yo que es pequeña porque me mencionas que estaba en un colegio, pues tenemos que notificar en ICBF para que inicie un proceso de restitución de derechos, para que se verifique qué fue lo causante, qué es lo que sucede y ellos vean pertinente qué fue lo que sucedió con esta niña. No sé si con esto, Liliana, di respuestas a tus preguntas porque escuché tu audio muy cortante. Sí, muchas gracias. Sí, sí, son claras, muchas gracias. Listo. Son las 7:06. Tenemos 10 minutos de pausa activa. Entonces, volvemos. Mayeli, volvemos. A las 7:16. Listo. 7:16, volvemos. Gracias.
Bueno, retomamos, damos continuidad a los avisos parroquiales, siempre digo, vamos a compartir el listado de asistencia en el WhatsApp, Mayeli, para que me ayudes, porfa, en compartirlo. No olviden, porfa, inscribirse porque esto es necesario para el cruce y la verificación de la asistencia de ustedes. Si quiere, lo compartimos y les damos un momentico para que lo puedan realizar. Dentro de esas actividades, recordarles que es importante que ustedes deben tener el 80% de asistencia. Entonces, por eso les pido el favor. Esperemos que Mayeli nos colabore. Mayeli, tú me dices si lo tienes ahí a la mano, si no, yo acá. Su merced me dirá. Ya se encuentra en el chat de la reunión. Listo. Entonces, porfa, para que nos registremos. Vamos a dar un minutico más para que lo puedan llenar. ¿Me confirma alguna persona si ya lo ha terminado para calcular el tiempo de que lo hayan llenado? ¿Me confirman, porfa, si ya alguna ya lo llenó para hacer como el cálculo del tiempo? Sé que han ingresado ahorita otras personas, voy a volverlo a compartir por si se les borró del chat. Profe, si quieres, continuamos, por favor. Listo, perfecto. Entonces, en cuanto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en las infecciones de transmisión sexual, es mencionarles, y dentro de la lectura no lo hacía la compañera, y es que estas infecciones de transmisión sexual también son transmitidas en el embarazo. Entonces, durante una mujer embarazada, pues puede transmitirle a su hijo o a su hija este tipo de enfermedades. ¿Se pueden tratar y prevenir? Sí, siempre y cuando se haga un manejo temprano y sea posible la gestación. Dentro del proceso del embarazo, pues por eso muchas veces dentro del diario común, dentro de los procesos y acompañamientos, uno de los entregas de los insumos que se les hacen a las mujeres embarazadas es el condón masculino o el condón femenino para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, hay muchas mujeres que al creer que tienen una pareja estable,
confían mucho en su pareja, no hacen la solicitud de estos insumos y estos insumos deben ser garantizados por su IPS en el momento o en el manejo del embarazo. Estas enfermedades, estas infecciones, perdón, de transmisión sexual se pueden producir o se pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo. Se pueden, de pronto dirán, no, pero no solamente en el embarazo, eh, de pronto se puede, o están seguros, por ejemplo, cuando se tiene el niño o la niña, se le hace una serie de exámenes y se verifica que durante el embarazo el niño nació sano. Hay muchas veces que entonces se les está haciendo su tratamiento, los niños son contagiados en el parto o en el momento de la lactancia. Esta transmisión puede ser materno-infantil, cuando está en su vientre, ¿sí? O puede ser posterior a su nacimiento, como lo he mencionado. ¿Qué podemos transmitir? El VIH, la sífilis, la hepatitis, la gonorrea, casi no se escucha, pero es algo que puede ocurrir. Entonces, este tipo de infecciones se pueden generar de manera con una detección temprana durante la gestación. ¿Cómo nosotros prevenimos esto durante la gestación? Entonces, aquí pues es importante que se asista a los procesos de control, que se hagan todos los procedimientos dentro del embarazo. Es importante que la mujer sepa cómo va ese control prenatal, esa asesoría que se haga a través de un médico tratante, sobre aquellos médicos infectólogos que le hagan el acompañamiento, em, saber que a través de diferentes pruebas de laboratorio se pueden identificar este tipo de afectaciones y que a nivel nacional ya existen unas rutas de atención que se pueden realizar de manera temprana para el conocimiento de ustedes. Vamos ahora sí a proyectar la siguiente, por favor. Bueno, entonces dentro de la prevención del aborto inseguro, aquí ya no estamos hablando de la prevención del aborto, aquí estamos a prevención de, digamos, esos lugares donde generan esos procedimientos incorrectos, donde pueden generar traumatismo, dolores eh, o causar las muertes de las personas, porque no se hace de un lugar seguro, ¿sí? Tenemos unas normas que nos lo regulan dentro de dentro de nuestro Colombia como tal. No sé si ustedes en algún momento escucharon la sentencia C, que es la 055 del 2022, donde la Corte Constitucional reconoce el aborto como una práctica libre. Cuando llega una práctica libre es cuando no se va a sancionar, ¿sí? Este tipo de abortos es permitido hasta la semana 24 de gestación. Este tipo de aborto, pues no es que, digamos, una persona quiera abortar porque sí, porque se le ocurrió, sino porque tiene unas causales. Esas causales son cuando el embarazo genera un peligro de vida para la mujer, ¿sí? Esto no es que de pronto yo me lo crea o que debe sí o sí ser certificado por un médico. Aquí de pronto lo que no se tiene dentro de esta sentencia o no es clara es, por ejemplo, ese enfoque diferencial. Cuando una persona, un taita o una persona que tiene mayor experiencia reconocen que el embarazo, la gestación, si lo pueden identificar, vienen como un peligro. Aquí pues esta sentencia 055 no lo menciona así, que es muy cerrado. ¿Sí? Esto pues está regulado a través de la resolución 051 del 2023, que es la que ustedes ven proyectada. Otra de las causales es, por ejemplo, cuando existen graves malformaciones del feto que pueden generar inviabilidad en la vida, ¿sí? Nuevamente, aquí es importante que se tenga una certificación médica que dé constancia de
de esta malformación del feto. Por eso se reconoce durante las 24 semanas de gestación. Y como tercero, cuando el embarazo es producto de una conducta que genera denuncia, por ejemplo, el acceso carnal, el acto sexual sin consentimiento, cuando hablamos de un abuso, eh, ese tipo de causales son las que nos permite. En la resolución 051 del 2023, ya después de esta sentencia que hace la Corte, se crea esta resolución que es expedida por el Ministerio de Protección Social. Es donde se habla de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Donde esa interrupción del embarazo debe ser urgente, ¿sí? Además de ser urgente, pues no debe tener un costo adicional de tratamiento por las EAPB, debe ser inmediata, ¿sí? Debe ser integral, o sea, debe estar un equipo interdisciplinario que dé respuesta a esto. Todas las EAPB, ¿sí? Que son las entidades administradoras del plan de beneficio, deben cubrirlo. ¿Qué es la EAPB? Recordemos que es lo que normalmente ustedes escuchan como IPS. Se debe dar las garantías de la prestación del servicio, ya sean para todas las niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, ¿sí? Con todas las partes, todas las transversalidades, que sean mujeres y que estén afiliadas pues dentro del sistema de salud. Hay que tener también un enfoque, ¿sí? Étnico, tener en cuenta también las personas que son migratorias, las condiciones socioeconómicas o nivel educativo. Para esto también pues, se han venido generando preparaciones al talento humano para que sean acordes dentro del proceso del manejo del conocimiento, pero pues las causales sí son muy claras, son muy textualmente, y es lo que tiene que analizar una persona en su procedimiento. Si me quieren ayudar, porfa, con la lectura de esta resolución y esta circular. Cambiaron de diapositiva, profe, no se puede leer. Regrésamela, porfa, qué pena. Listo. Estas dos resoluciones las vamos a tener en cuenta, que ya es la resolución que nos adopta esa información, como se los mencioné, de la sentencia de la Corte. Y esta ya pues son como la norma que queda estipulada adelante. Gilena, si me vas a ayudar. Resolución a prevención del aborto inseguro. Resolución 0259-2023, entre paréntesis 12 de enero, por medio del cual se adopta la regulación única para la atención integral en salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo IVE y se modifica el numeral 4.2 del lineamiento técnico y operativo de la ruta integral de atención en salud materna perinatal adoptado mediante la resolución 3280 de 2018. Circular 044 del 2022, entre paréntesis 28 de septiembre. Instrucciones para fortalecer el acceso efectivo de las mujeres a la atención integral en salud sexual y reproductiva, establecida en la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, atendiendo a lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-055 del 2022. Listo, gracias. Importante, estas resoluciones, si les sirve a ustedes para ampliar la información. Sin embargo, pues volverles a contar que todo esto nace desde la misma sentencia de la Corte Constitucional. Vamos a continuar con un video, por favor, para que me ayudes a proyectarlo, Mayel.
que correr. Mi curso está a 95% de descuento y te permite aprender en solo... Hola, soy Matilde. Yo soy Pedro. Y yo soy Andrés. Yo vivo, disfruto y comparto. Sexualidad, sexo y género. Hola, Pedro. Hola, Matilde. ¿Para dónde vas? Voy a la tienda, pero aprovechando, quiero contarte que hoy en la escuela aprendí qué es la sexualidad. Shh, cállate. Esa palabra no debemos de mencionarla. Porque las niñas y los niños no debemos de hablar de esos temas. Es solo para gente grande. Escucha, Pedro. Te voy a explicar que hoy aprendí que la palabra sexualidad no es mala. Y sí la podemos hablar también niñas, niños y adolescentes. De verdad. Sí, Pedro. Aprendí que la sexualidad es expresar mis sentimientos con respeto. Compartir con mi familia, con mis amigas y amigos. Ah, entonces mi sexualidad la expreso cuando abrazo a mi mamá, a mi abuelita y también cuando comparto contigo, así como en este momento. Sí, Pedro. Hola, Matilde. Hola, Pedro. Papi, le estoy contando a Pedro que hoy aprendí en la escuela sobre la sexualidad. En serio, me alegra mucho que les hablen sobre la sexualidad en la escuela. Es importante que desde pequeñas y pequeños tengan información clara y correcta. Matilde, ¿y qué aprendiste sobre la sexualidad? Le explicaba a Pedro que la sexualidad la podemos expresar haciendo lo que nos gusta hacer, como jugar un partido de fútbol o lo que nos gusta comer. O también cuando expresamos nuestro cariño con respeto a las personas que queremos. La sexualidad la expresamos por igual, mujeres y hombres. Así es, Matilde. También deben de saber que sexualidad, sexo y género no es lo mismo. Don Andrés, ¿sexualidad, sexo y género no es lo mismo? No, Pedro. Deben de saber también el significado de la palabra sexo y género. Cuando se dice sexo, se debe entender que desde que nacemos, el cuerpo de las mujeres y los hombres son distintos por sus órganos sexuales y reproductivos. Las mujeres tienen vulva y los hombres tienen pene. ¿Órganos sexuales y reproductivos? Mira, Pedro, cada persona tiene partes públicas y otras que son privadas. Ah, ¿y en qué consiste cada una? Las partes públicas son las que cualquier persona puede ver y si tú quieres, les puedes dar permiso de tocar, como la cabeza, la cara o las manos. Y las partes privadas son las que solamente tú puedes tocar. El cuerpo cambia desde que nace y durante la adolescencia hay varios cambios que pueden notar, como por ejemplo, en los niños, cuando son adolescentes, sus hombros crecen más que el de las niñas. También hay crecimiento del vello en las axilas. También hay un cambio de voz, crecimiento de bigote, barba y vello púbico. En las niñas, los cambios surgen cuando sus caderas crecen. También hay aumento de los pechos. Tienen su primera menstruación. Crece vellos púbicos y vellos en las axilas. Es importante que conozcan todos estos cambios, porque es algo muy natural. Y recuerden, es muy importante cuidar y respetar su cuerpo y el de los demás. Gracias, papá, por aclarar nuestras dudas. Nosotros, las niñas, niños y adolescentes, debemos tener información clara y no quedarnos con las dudas. ¿Y qué es el género? Te explico con un ejemplo, Pedro. Cuando nace una niña o un niño, la familia o amigos regalan ropa al bebé. Y es muy común que si es niño le compran ropa de color celeste y si es niña de color rosado. Cuando van creciendo les dicen qué tipos de juegos son para niñas y qué juegos son para niños. Pero todas y todos podemos hacer lo mismo, tanto los juegos como las tareas en el hogar. Mi mamá y papá trabajan y al llegar a casa, todas y todos tenemos la responsabilidad de hacer las tareas del hogar. Mi hermano y yo hacemos la limpieza, lavamos los trastos y ayudamos a cocinar. En mi casa no es así. Mi papá sale a trabajar y mi mamá hace los oficios de la casa. Mi mamá es quien nos cuida y también le da comida a los animalitos. Mi papá dice que no se ve bien que los hombres hagan los oficios de la casa. En algunas familias o comunidades ven mal que los hombres hagamos tareas del hogar, pero no debe ser así, porque todos somos parte importante del cuidado y protección de nuestra familia.
Por eso debemos ayudar y designar tareas como barrer, limpiar, cocinar y lavar. Así entre todos nos apoyamos como familia. Recuerden, niñas y niños, tienen el derecho a vivir en igualdad. Tengo derecho a recibir educación integral en sexualidad, en mi hogar y en mi escuela. Asociación Pies de Occidente, con el apoyo de la Dirección Departamental de Educación de... Gracias. Listo. Entonces, este video busca pues poder reconocer de pronto terminología que nosotros en los diarios vivir pues desconocemos o confundimos. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Recordemos que la sexualidad en Colombia es reconocida como un derecho humano. Entonces, la sexualidad es para colombianos es un derecho humano. Cuando nosotros reconocemos que somos dueños de nuestro cuerpo, ya estamos hablando de una sexualidad. ¿Qué puedo yo hacer como individuo, sí, sobre mi vida? Pero también desde la sexualidad yo aprendo a mirar mi vida sexual y mi parte productiva, ¿sí? Esto es importante que lo sepamos, ¿sí? La sexualidad, como lo mencionaban en el video, es la expresión que nosotros tenemos para poder expresar, valga la redundancia, lo que nosotros sentimos. A veces, muchas veces, confundimos la terminología cuando hablamos de sexualidad y confundimos las cosas, ¿sí? Con vida sexual, que es diferente. Y pues ya actualmente ya se puede hablar con más tranquilidad de este tema a través de las políticas nacionales que existen, de cómo se identifica o cómo se ve de manera nacional la sexualidad como un derecho sexual y un derecho reproductivo. Entonces ya estos imaginarios pues han venido cambiando, sin embargo, pues todavía se está en un proceso de ajuste. Reconocer el sexo como cómo nosotros nacemos, ¿sí? Con nuestras partes íntimas, con lo que nosotros nacemos, ya sea con una vagina, con un pene, es como biológicamente nosotros nacemos. Y ya el género es como nosotros nos queremos reconocer ante la sociedad. Aunque el ejemplo aquí nos mencionaba o nos hablaba mucho de las costumbres que antes pues se manejaba, todas las personas o tienen la libertad, actualmente ya hay más desarrollo en eso, en cómo quererse vestir, en cómo verse, quererse reconocer ante una sociedad. Ya es más normal ver un hombre que porte uno de sus objetos de color rosado o de que las mujeres puedan vestir de color azul o de color negro, que de pronto eso era lo que generaba una señalización. Ya ahorita, actualmente, el género, pues somos libres de escoger, pero ya un color no nos lo relaciona. Asimismo, aquellas actividades de que si se ve una niña jugando con un carro, no significa, ¿sí? De que su género sean ellos impuestos por una sociedad, sino sea como lo podemos replantear. Vamos a darle la palabra a alguien que me ayude con la lectura del concepto de sexualidad y derecho. La sexualidad es una condición humana y como tal es un campo de aplicación de los derechos humanos. En la historia, uno de los anhelos universales de las personas ha sido el reconocimiento del disfrute libre de la sexualidad y la reproducción. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos aceptados hoy en el mundo y en Colombia responden a la reivindicación y reconocimiento de que todas las personas somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad y que cada individuo puede decidir sobre su vida sexual y reproductiva sin presiones ni coerciones.
En Colombia aún tenemos muchas problemáticas asociadas a estos aspectos, pero cada vez más el Estado, las instituciones y las políticas que se desarrollan avanzan en la comprensión de las diferentes miradas de la sexualidad y sus abordajes. Esto se refleja en la incorporación de los enfoques de género, derechos y diferencial como aspectos esenciales para el logro de una sexualidad plena y una salud sexual reproductiva segura, digna y responsable para todas y todos. Gracias, listo. Bueno, acá pues esto ha venido mejorando y ha venido ajustándose a través de las políticas públicas. Entonces recordemos que cuando nace una política pública, lo que busca es mejorar esas problemáticas que se tienen como núcleo problemático, ¿sí? Y empezar a generar o construirse en esas fases. Dentro de los procesos del reconocimiento de la sexualidad, entonces a nivel nacional, a nivel de cada departamento se crean unas políticas donde se mira cómo garantizar estos derechos. Recordemos que esto es un derecho humano, donde lo que nosotros buscamos es mirar este tipo de manejo de la sexualidad como un reconocimiento propio del cuerpo. Cómo miramos el derecho a la reproducción que se tenga, cómo se habla desde el derecho de la sexualidad, el derecho del sexo, el derecho del género como una política como tal. ¿Que falta mucho en Colombia? Sí, falta demasiado dentro de los procesos, pero pues la idea es ir ajustándose dentro de esta dinámica. Recordarles acá, como empecé, cuando empecé a hablarles, dentro de el nivel nacional, pues encontramos que existe una política de atención integral en salud, donde nos habla sobre la salud como un derecho sexual y reproductivo. Esto nos lo habla la política de atención integral. Asimismo, también el Plan Decenal de Salud Pública, que este lo vamos a ver en una de nuestras reuniones. Vamos a hablar de, otro marco normativo que tenemos y es el que ustedes van a tener dentro de sus insumos para realizar la actividad del día de mañana y es la política nacional que les he venido mencionando de sexualidad, derechos sexuales y derecho en reproducción. Esto es como el marco normativo macro que ustedes deben ir reconociendo. Para mí es importante más que la política de atención integral. No estoy diciendo que no sea importante, pero dentro de los documentos de consulta que vamos un poco a profundizar es la política nacional de sexualidad, derechos y sexuales. Y reproductivos para que ustedes lo puedan leer. Perdóname y vuelvo y lo repito. Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Productivos, que son los que, reproductivos, que son los que ustedes van a hacer la verificación. Dentro de ese marco normativo tenemos que, pues ya lo he mencionado, reconocer que hablamos de derechos sexuales, hablamos de sexualidad, y hablamos de derechos productivos, que es lo que he venido mencionándoles en el diario. Vamos a pasar, porfa, si me ayudas, la siguiente, porfa. Cuando nosotros hablamos de un proceso de inclusión, pues tenemos que también reconocer aquellas normas que ya se hayan creado para los procesos de inclusión en los temas. Entonces, ustedes, yo les recomiendo realizar la lectura de todo lo que nos habla sobre el derecho a salud sexual y reproductiva en las personas con discapacidad. Esto lo van a encontrar ustedes en la resolución 1904 del 2017, donde el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia establece el reglamento que garantiza el derecho sexual y reproductivo a las personas con discapacidad. Entonces, una de las cosas que nosotros acá también tenemos que ser conscientes es de cómo se generan esos procedimientos y acercamientos al reconocer esa libertad que tienen las personas con discapacidad
en poder expresar su sexualidad, ¿sí? Cómo expresar sus sentimientos a otra persona que esté cerca de nosotros, en reconocer ese género como se quiera identificar. Aunque las diferentes categorías de la discapacidad se mire dependiendo de esas categorías, tenemos que ser conscientes de cómo lo miramos, y esto lo hablo más hacia, por ejemplo, la categoría psicosocial, a la categoría cognitiva, pues porque aquí hay un poco de pérdida de pronto de esa toma de conciencia y cómo nosotros lo manejamos. Entonces, esta resolución lo que busca es que hablemos de todo lo que es la parte sexual, todo lo que es la parte de género con mayor libertad. Esta invitación también, y en esta resolución también les traigo algo a colación, y es que no volvamos a las personas con discapacidad niños. Empecemos a reconocer esos cambios que ellos tienen en el cuerpo, el deseo de poder estar con otra persona, el deseo de generar esa sensación, ¿sí? Lo que tenemos que empezar es a mirar, uno, cómo garantizar ese derecho, cómo hacer el cumplimiento de la resolución, cómo poder generar esos ajustes razonables. Me voy a un ejemplo de una persona con síndrome de Down. Una persona con síndrome de Down puede poder expresar su sexualidad. Me llegó un mensaje, pero no. Su sexualidad, cómo expresa su sexualidad a través de un sentimiento, de una sonrisa, de una caricia, ¿sí? Si ellos quieren o están preparados a tener una relación. Entonces, cómo un padre de familia puede llegar a permitir que su hijo tome la decisión de tener una pareja, ¿sí? Sea un hombre con una mujer, sea un hombre con un hombre, o sea una mujer con una mujer. ¿Cómo nosotros poder generar esa orientación? ¿Cómo poder orientar desde la misma resolución 1904 cuando una persona quiere llegar a tener su hijo? ¿Cómo poder tener ese acompañamiento y ese proceso? Porque vuelvo y les digo, esto es un derecho, y el derecho es: yo quiero mi cuerpo, ¿sí? Yo soy libre también de generar un proceso de reproducción. ¿Cómo lo hago? En este caso, pues la resolución aquí en la parte de la población con discapacidad da esa libertad. ¿Por qué pongo yo ese ejemplo, esas dos categorías de la discapacidad? Porque muchas veces cuando se tienen personas que tienen baja ayuda, o sea, cuando son autónomos, cuando se desplazan, ellos empiezan en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo, y quieren tener esa estimulación de contacto. Entonces, ustedes, si de pronto han tenido la oportunidad, hay chicos que sacan sus miembros para mostrarlos, o se encierran porque quieren tener sensaciones contra objetos, ¿sí? Y a veces muchas mamás desconocen lo que puede suceder en sus hijos con discapacidad cognitiva, y lo que hacen es un rechazo o regañarlos, aislarlos. Entonces acá pues una de las invitaciones que uno empieza a hacerle a la mamá o a papá o a familia es cómo poder orientar, ¿sí?, a estos chicos ese tipo de sensaciones. A veces cuando se cohíbe, ¿sí?, y no se habla con las realidades, es cuando vemos esos tipos de violencias, ese tipo de abusos, no con justificación, que no lo estoy justificando, pero sí ocurren por un desconocimiento de su red. Cuando yo les hablaba a ustedes en algún momento de rehabilitación basada en comunidad, lo que yo quería con esa acción de darles a conocer que a través de cómo la experiencia de aquella mamá que ha adquirido una habilidad para el manejo de estos chicos, ¿sí?, cómo puede enseñarle a otra mamá. Dentro de los colegios, por ejemplo, de inclusión, una de las cosas que se han venido manejando
desde trabajo social, es con los padres de familia de cómo poder hacer esa orientación a la familia, porque muchas veces el primer obstáculo que se tiene para poder comprender que la persona con discapacidad, en este caso cognitivo, mental, tiene ese derecho y esa necesidad, es cómo poderlo orientar. Y no solamente, por ejemplo, a esto, existen, por ejemplo, personas con lesiones medulares muy altas, donde quieren tener ese placer, esa sensación, ¿sí? Entonces, también existen medicamentos, existen terapias que pueden ayudar a generar o incentivar o promover unos mejores hábitos. En algún momento tuve un caso de una señora que mencionaba que se preocupaba porque su hijo estaba en un proceso de desarrollo y que para ella era su hijo. Era su bebé, era su niño. Entonces, ¿cómo llegar desde una terapia psicológica, poderle educar a este familiar, ¿sí? A su entorno familiar, de que era algo normal, que se tenían que estipular horarios, que se tenía que enseñar maniobras para pues poder en su proceso de desarrollo de los jóvenes, o en el cambio de esa etapa de estos chicos, poderles ayudar? Entonces, dentro de los documentos que también los voy a invitar, que hagamos la lectura para el trabajo de sexual y reproductiva, es la creación de una carta. Esta creación de una carta es una carta reflexiva. Voy a dar un ejemplo. Yo me voy a leer primero la norma nacional, ¿sí? Y posterior me voy a leer esta resolución. Si esto me trae a mí una invitación al presidente, la carta mía va a estar dirigida hacia el presidente con las propuestas de mejora, ¿sí? De la garantía de este derecho y cómo la podríamos establecer. ¿Cuánto requiere una carta? No, más que requerir una carta, puede ser una hoja, pero necesito que las pautas de la carta me den temas como garantías de derecho. Entonces, ustedes van a encontrar, sí, déjala si quieres de una vez, esta Política Nacional de Sexualidad y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Es aproximadamente 150 hojas, creo que son. Es bastante amigable en la lectura, para que de aquí puedan tener esa idea a quién consideran ustedes que tienen que llegar de esa manera gubernamental para que puedan generar un impacto como garantía de este derecho. Con esto finalizo hoy la intervención. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Importante la lectura de la norma, frente a donde se da la garantía de las personas con discapacidad dentro de esta resolución. Gilena, adelante. Sí, buenas noches, profe, y a todas y todos. No, no era una duda en relación a la clase, sino quería comentar que yo aún no tengo habilitado mi usuario, es decir, creo que ya son 4 clases, creo que con esta 4, 3, 4, en donde no he podido acceder, no sé, ya envié un correo haciendo pues la solicitud, pero no sé si haya llegado, ¿no? Pues porque me preocupa un poco como el atraso que he tenido con respecto a la realización de las actividades. Entonces, quería mencionarle esto. Oye, porfa, ¿me regalas por el WhatsApp tu número de cédula? Gracias. Hoy es la cuarta ¿A cuál clase. WhatsApp? ¿A cuál WhatsApp? Perdón, al chat de la llamada reunión. Sí, de hecho yo escribí esta mañana a una persona que está en el grupo del diplomado y me dijo que me iban a ayudar en la mañana, pero tampoco. Y el correo lo envié ya hace varios días y tampoco. Entonces, pues me preocupa mucho eso porque no he podido avanzar con ninguna entrega, pero la verdad. Ya te envío la información, gracias. Listo, Gilena, ya toman tus datos y se llevan nuevamente la consulta. Marcela. Profe, tengo una preguntita. La carta es, o sea, es dirigida al tema de la inclusión o se puede dirigir a los dos, digamos, como a esos dos
como le dijera, bueno, a las dos personas, tanto la persona que con condiciones especiales y también a la persona, digamos, natural. La idea es que cuando tú hagas la lectura de, de la política nacional, tengas la autonomía para poder realizar una carta dando tu recomendación. Entonces, por ejemplo, yo le voy a escribir al alcalde de Bogotá diciéndole que dentro del conocimiento de la política nacional considero que se ha venido vulnerando el derecho eh, al derecho a las sexuales, a los derechos reproductivos por tal y por tal cosa. O puedo hacerle, por ejemplo, una carta a Pepita Pérez, que tiene discapacidad cognitiva, donde yo le estoy diciendo, oye, mire, te voy a orientar, ¿sí? O a la mamá, le voy a orientar de que existe actualmente una resolución que es la 1904 del 2017, donde usted tiene derechos a esto y esto y esto, por tal motivo yo le aconsejo que haga esto, ¿sí? ¿A quién lo va a hacer? Ya es decisión suya, Marcela, ¿sí? La idea es una carta que se genere como reflexiva. Cuando yo diga reflexiva es porque yo invito al gobierno, sea local, sea distrital, sea nacional, a que se haga una implementación de política o simplemente yo voy a hacer en esa carta una crítica porque esa política nacional para mí no es válida o para mí no es válida la resolución. Entonces ya es autonomía suya. No sé si con Ok, eso le he dado respuesta. tengo una preguntita, digamos, un ejemplo. Si hay una persona, digamos, que no sabe cómo manejar el tema de la sexualidad del hijo, y digamos, en los centros de atención que son los CPS, no generan, digamos, una respuesta adecuada o una oportuna como para manejar, porque pues obviamente son temas que entran y actualmente también generan pues como esa depresión, como esa ansiedad. Entonces, ellos donde se puedan acercar, digamos, para orientación en la Secretaría de Salud. Ah, pero eso es diferente al trabajo. Sí, sí, Bueno, sí, ese es diferente, sino que me generó duda cuando, porque actualmente los jóvenes se van a todos los extremos. No lo digo porque yo pase esta necesidad, porque gracias a Dios no, pero sí he escuchado muchos casos donde yo estoy, que por ejemplo atentan con su vida, que porque están muy apegados al novio, que se quieren ir con el novio, entonces yo digo, ahorita que la escuché a su merced diciendo que pues que uno debe buscar un tipo de apoyo, ¿en qué apoyaría de pronto la Secretaría de Salud, digamos así como la subred? ¿Cómo podría ellos, digamos, orientar si una EPS le da la cita a uno a los 5 meses? listo, acá hay varias cosas importantes. Si usted encuentra un joven que marcó o que dice, me siento triste, ¿sí? Eso es un caso que debe dirigirse a urgencias. Si yo vengo notificándole a usted que quiero matarme, que yo ya no quiero vivir, la urgencia, la clínica IPS tiene que atenderlo por urgencias. Ellos activan unos canales o una ruta. Entonces ellos verifican si hay intento o posible riesgo de que la persona se quite la vida. Lo que hacen es entrar en un proceso de hospitalización. Profe, se cortó. Bueno, no sé dónde quedé. Bueno, Profe, Dentro perdón, te del centro de interrumpo. hospitalización. Elena, en el chat te contesté con el usuario y la contraseña. Porfa, me confirma si ya intentaste con los datos que te estoy pues anotando en el chat de la reunión, porfa. Profe, quedó en el proceso de hospitalización. bueno, entonces ellos toman y verifican si hay un riesgo de que la persona se quiera quitar la vida, porque es que a veces asumimos de cuando una persona dice estoy triste, ya no quiero vivir más, lo vemos como, ay, esa persona si es delicada, si es floja. No, eso es un signo de alarma. Inmediatamente urgencias. A cualquier tipo de urgencias hasta que al psiquiatra lo mire.
Si el psiquiatra ve que no hay ningún tipo de riesgos, pues él tendrá que mandarle terapia por psicología en su IPS, ¿cierto? Eso inmediato. ¿Mm? Que es que yo quiero que ese mismo hospital está en la obligación de notificar a salud pública. Entonces ellos tienen a un grupo, cada salud pública tiene un grupo donde ellos hacen ese acompañamiento a esa persona. Entonces una vez termina la hospitalización, ya sea que haya sido una sola día, porque el psiquiatra lo quiso así, o si hubo un proceso de hospitalización en una clínica psiquiátrica, ¿sí? Porque tienen que tener medicamentos, porque tienen que haber vigilancia. Posterior a que se haga ese proceso, el médico tratante debe notificarle a la Secretaría de Salud para que el equipo que está en territorios haga el acompañamiento. Ellos hacen un determinado acompañamiento psicológico, ¿sí? Y no, el usuario no solamente tiene que esperar hasta que la EPS le haga su atención. Muchas veces, lo que usted dice es muy cierto, las EPS mientras sacan cita por su IPS, puede durar muchísimo tiempo. No sé si con eso te contesté, Marcela. Ay, profe, muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, María y Gilena. Sí, profe. Yo tenía mi duda, es que no pude ver el video de la clase pasada. ¿Esta también se podrá ver? ¿Esta sí se podrá ver? Y porque no, y sí tengo muchas dudas sobre los de hoy, la resolución y todo, por lo que íbamos muy rápido, sí. La carta, o sea, toca hacer la carta a una persona con discapacidad. La carta tú la haces a la persona que consideres que debe generar impacto. Entonces, lo primero que usted va a leer es la política, ¿sí? En la política van a escuchar, vas a ver temas que tocamos hoy en la clase, y es una carta que usted considere hacer una recomendación de lo aprendido. Yo le recomiendo a una persona con discapacidad, le puedo recomendar al alcalde o a la alcaldesa local, le puedo recomendar al alcalde distrital, puedo hacerle una recomendación al presidente, ¿sí? Puedo hacer una recomendación de lo que yo considero que no dio por cumplimiento. O sea, es Y como una sugerencia. Ay, perdón. Sí, es una carta que cuando usted hace una carta es porque quiere notificar, ¿sí? O quiere agradecer o porque quiere hacer su reclamo. Entonces, eso lo puedes utilizar de esa manera. Profe, es que no he terminado. Y mandé el correo para el certificado y no me han dado respuesta. Bueno, pues recordemos, te voy a contestar las dos preguntas que hiciste. La primera pregunta fue respecto a las clases. La clase de hoy no va a quedar grabada en su totalidad porque, como se dieron cuenta, tuve algunos inconvenientes técnicos al momento de iniciar la clase y la grabación inició un poco tarde. Los contenidos se van subiendo en el transcurso de la semana. No puedo darles una fecha exacta de qué momento se suben las clases porque depende de la persona de informática. Y el tema de los certificados es que como no somos un proceso de formación formal, valga la redundancia, sino somos un proceso de formación diplomado, no sé si se están generando los certificados. Igual yo escalé tu solicitud y aún tampoco me han dado respuesta. La seguiré teniendo en el radar para escalarte la respuesta lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana, sí. Profe. Listo. Sin embargo, yo no sé si ustedes recibieron correo de confirmación del curso. De pronto eso te pueda servir. Listo. Gilena. No, se me había quedado la mano levantada, qué pena. Listo. Gracias, entonces que tengan una feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe.